Jamás imaginé que mudarme con mi nuevo esposo Santiago y su hijo Leonardo se convertiría en algo mucho más complejo que simplemente unir nuestras vidas. Casarme con Santiago fue una de las mejores decisiones que tomé, pero también trajo consigo cambios inesperados. Leonardo acababa de cumplir 20 años y, tras terminar la escuela, estaba buscando su camino en la vida. Con Santiago ausente frecuentemente por viajes de trabajo, pasé mucho tiempo a solas con mi hijastro. Nuestra relación era cómoda, tal vez demasiado. Nos llevábamos bien y estar juntos se sentía fácil. Leonardo era reflexivo, maduro para su edad, y al principio no hubo tensiones reales. Atribuí esto a su amabilidad y consideración, pero con el tiempo hubo pequeños momentos, sutiles, que me hicieron preguntarme si había algo más, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. Todo culminó una mañana mientras me preparaba para un día tranquilo con Santiago fuera de la ciudad por trabajo. Estaba en el baño terminando mi rutina matutina, con el vapor de la ducha todavía suspendido en el aire y empañando los espejos. Mi mente vagaba repasando una conversación que había tenido con Leonardo la noche anterior. Fue una charla inocente sobre sus planes y su futuro, pero había algo en su mirada, una vacilación que no podía ignorar. Mientras me secaba el cabello frente al espejo, escuché un golpe en la puerta del baño, seguido de la voz de Leonardo, baja pero amable. ¿Estás ahí? Parpadeé, sorprendida. Leonardo no solía llamar a la puerta del baño, y menos tan temprano. Miré mi reflejo antes de girarme hacia la puerta. Sí, Leonardo, aquí estoy. ¿Qué pasa? Hubo una breve pausa, y lo oí moverse al otro lado. Perdón por molestarte, pero necesito agarrar algo del baño. ¿Te importa si entro un momento? Dudé. El vapor aún llenaba el espacio y yo estaba envuelta en una toalla ligera, con el cabello húmedo por la ducha. Sin embargo, su voz sonaba completamente inocente, y no era raro que necesitara algo rápidamente. Claro, respondí, esforzándome por sonar casual. Pasa. La puerta se abrió lentamente y Leonardo entró. Estaba vestido con ropa cómoda, su cabello desordenado, como si acabara de despertarse. Me miró brevemente antes de dirigirse al gabinete, buscando lo que necesitaba. Me volví hacia el espejo, fingiendo que seguía concentrada en secarme el cabello, pero no pude ignorar el cambio en el ambiente. Era sutil, pero innegable. La manera en que se movía, cómo sus ojos se detuvieron en mí por un instante más de lo habitual antes de apartar la mirada. Mi pulso se aceleró. Al poco tiempo dejó de buscar. Aquí está, dijo en voz baja, mostrando un frasco de aspirinas. Pero en lugar de irse, se quedó en el lugar, su mirada volviendo a mí. ¿Te estás arreglando para algo? No, solo comenzando el día respondí, mirándolo de reojo, tratando de actuar como si todo fuera normal. ¿Por qué? Encogió los hombros apoyándose en el mostrador. La tensión en el aire crecía con cada segundo que pasaba. No sé, te ves diferente. El comentario me tomó desprevenida. ¿Diferente? Me giré completamente hacia él, aún envuelta en la toalla, encontrando su mirada. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes, una intensidad, una curiosidad que me dejó sin aliento. ¿Diferente cómo? Pregunté, mi voz más suave de lo que pretendía. Leonardo tragó saliva, desviando la mirada por un momento antes de volver a encontrar la mía. No lo sé, es difícil de explicar. Permanecí allí, sin saber qué decir, mientras el silencio entre nosotros se hacía más pesado. El aire se sentía denso, cargado de una tensión no dicha que no sabía cómo manejar. Este era Leonardo, mi hijastro. No debería sentirme así. No debería estar aquí, atrapada entre ignorar el momento y aceptar lo que estaba ocurriendo. Antes de que pudiera reaccionar, Leonardo dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza mientras lo observaba, sin saber qué iba a hacer. Se detuvo a unos pocos pasos de mí, sus ojos fijos en los míos. Perdón si esto es raro, dijo en un susurro, pero he estado sintiendo algo últimamente y no sé si soy solo yo. Mi respiración se detuvo. No sabía qué decir ni cómo responder. La verdad era que yo también lo había sentido.
ese cambio sutil en nuestra relación, la manera en que nos estábamos acercando de formas que no eran solo familiares. Leonardo, comencé, mi voz temblorosa, no sé qué es esto, pero antes de que pudiera terminar, dio otro paso hacia mí, su mano rozando suavemente mi brazo. El toque fue suave, tentativo, pero envió una descarga eléctrica a través de mi cuerpo. Miré hacia él, mi corazón acelerado, y en ese momento supe que habíamos cruzado una línea que ninguno de los dos había anticipado, pero que llevaba tiempo formándose. Sé que esto está mal, susurró Leonardo, su mano aún en mi brazo, pero no puedo evitar lo que siento. No pude hablar. El peso del momento era abrumador y lo único que pude hacer fue mirarlo, mi mente llena de pensamientos que no podía procesar. Este era Leonardo, el hijo de Santiago, pero la conexión entre nosotros, la atracción que sentía, era innegable. Yo tengo que irme, dije de repente, dando un paso atrás y rompiendo el contacto entre nosotros. Mi voz temblaba y sentí el calor subir a mis mejillas. Leonardo asintió, su expresión reflejando dolor. Lo siento, murmuró, no era mi intención. Está bien, lo interrumpí, tratando de recuperar la compostura. Hablaremos luego. Sin esperar respuesta, pasé junto a él y salí del baño apresuradamente, mi mente un torbellino de confusión, culpa y algo más que no estaba lista para admitir. Cerré la puerta de mi habitación detrás de mí, apoyándome en ella mientras mi corazón latía con fuerza. ¿Qué acababa de suceder? ¿Cómo habían escalado las cosas tan rápido? Y, más importante, ¿qué iba a hacer ahora? Aquel momento seguía dando vueltas en mi mente una y otra vez. Lo cerca que estuvimos, las palabras que hizo que mi corazón se acelerara y esa atracción innegable que sentía hacia él. Para cuando llegó la noche, la tensión en mi pecho solo había empeorado. No había tenido noticias de Leonardo en todo el día, y aunque una parte de mí se sentía aliviada, porque no sabía cómo enfrentarlo después de lo ocurrido, ni qué decir si él lo mencionaba, otra parte no podía evitar extrañarlo. Traté de ignorar ese sentimiento, pero me resultaba imposible no preguntarme dónde estaba, en qué pensaba y si estaba tan confundido como yo. Estaba sentada en el sofá con una copa de vino medio vacía en la mano cuando escuché la puerta principal abrirse. Mi corazón dio un brinco y rápidamente dejé la copa a un lado, intentando mantener la calma. Leonardo apareció en la sala unos segundos después, con una expresión difícil de descifrar. Durante un instante nos miramos en silencio, la tensión entre ambos llenando el aire de manera palpable. Hola, dijo finalmente con suavidad, su voz cargada de cautela. Hola, respondí, con un leve temblor en mi voz mientras me ponía de pie, sintiéndome de repente cohibida. No sabía si regresarías esta noche. Sí, solo necesitaba aire, contestó, desviando la mirada hacia la ventana. Había un nerviosismo en su expresión, como si no supiera qué decir, pero también algo más que reflejaba exactamente cómo me sentía. Tragué saliva, mi mente a toda velocidad. Este era mi momento para hablar, para aclarar lo ocurrido y devolver las cosas a la normalidad. Pero las palabras no salieron. En lugar de eso, me quedé mirándolo, el modo en que su camisa se ajustaba a su pecho, cómo un mechón de su cabello oscuro caía sobre sus ojos. Ya no era el joven que conocí cuando me casé con Santiago. Había crecido, convertido en un hombre, y en el silencio de esa sala era imposible ignorarlo. Leonardo dio un paso hacia mí, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Sobre lo de esta mañana, lo siento mucho, dijo en voz baja, con un tono lleno de arrepentimiento. No quise que las cosas se pusieran raras, no sé qué me pasó. Negué con la cabeza, inhalando profundamente. Está bien, respondí, aunque mi voz traicionaba lo lejos que estaba de sentirme tranquila. No esperaba, bueno, nada de eso. Él asintió, levantando la mirada para encontrarse con la mía. Solo siento que, no sé, hay algo entre nosotros y sé que está mal, créeme, lo sé, pero no puedo evitarlo. Sus palabras me recorrieron como un escalofrío, acelerando mi respiración. Quise decir algo, detenerlo antes de que fuera más lejos, pero no podía negar lo que estaba diciendo.
Había algo entre nosotros, algo que había estado creciendo durante mucho tiempo, aunque yo había tenido miedo de reconocerlo. Leonardo, empecé con la voz temblorosa, esto no puede ser. No podemos, tú eres el hijo de Santiago, y yo. Lo sé, me interrumpió, su voz llena de dolor. Sé todo eso, pero eso no cambia lo que siento. Dio otro paso hacia mí y el calor que emanaba de su cuerpo llenó el pequeño espacio entre nosotros. Quise retroceder, poner distancia, pero mis pies no respondieron. Permanecí allí, con el corazón latiendo a toda velocidad. Entonces, sin pensarlo, extendí mi mano y la puse sobre la suya. El contacto fue como una descarga eléctrica, un calor que me atravesó y que no podía ignorar. Lo miré, sintiendo mi respiración atrapada en la garganta, y vi en sus ojos las mismas emociones que me invadían: confusión, deseo, culpa, pero también algo más profundo, algo que no podía nombrar. No quiero lastimar a nadie, murmuró Leonardo, acariciando suavemente el dorso de mi mano con su pulgar, pero no puedo fingir que esto no es real. Mi mente era un torbellino de emociones encontradas. Él tenía razón, lo que había entre nosotros se sentía real, innegable. Pero esto estaba mal, ¿no? Era su madrastra y él, el hijo de mi esposo. No podíamos hacer esto. No sé qué hacer, susurré, apenas capaz de escuchar mi propia voz. Leonardo se acercó aún más, apretando ligeramente mi mano. No tenemos que resolverlo todo ahora, dijo con suavidad, pero no podemos seguir fingiendo que no está pasando nada. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas del peso de lo que no decíamos. En ese momento supe que tenía razón. Habíamos cruzado una línea y ya no había marcha atrás. Antes de que pudiera responder, Leonardo se inclinó hacia mí, rozando mis labios con los suyos. Fue un beso lento, titubeante, como si me diera la oportunidad de detenerlo. Pero no lo hice. En lugar de eso, respondí, llevando mi mano a su cuello para acercarlo más. Aquel beso estaba lleno de todas las emociones que habíamos reprimido: deseo, confusión, culpa y algo más profundo que no podía comprender. Por primera vez en semanas, el peso de la tensión entre nosotros se disipó. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, nuestras frentes apoyadas una contra la otra. La realidad de lo que habíamos hecho comenzó a sentarse, pero en lugar de arrepentimiento, sentí algo inesperado: alivio. Por fin habíamos dejado de fingir. No sé cuál es la decisión correcta, susurré, con la voz apenas audible, pero sé que ya no puedo ignorar esto. Leonardo alzó la vista hacia mí, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones: esperanza, miedo, deseo. Lentamente extendió su mano y tomó la mía, sus dedos cálidos contra los míos. Ese simple contacto envió una ola de calma a través de mí, anclándome en el momento. Lo resolveremos, dijo suavemente, mientras su pulgar acariciaba el dorso de mi mano. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos. Asentí, mi corazón llenándose con la certeza de sus palabras. En ese instante, todo parecía más claro: el miedo, la confusión, la incertidumbre. Todo se desvaneció, reemplazado por una tranquila sensación de comprensión. No teníamos todas las respuestas, pero no las necesitábamos. Lo importante era que estábamos juntos y que nos importábamos más que nada. Permanecimos en silencio por un rato, el sol descendiendo en el horizonte y proyectando largas sombras sobre el patio. El aire estaba inmóvil y el único sonido era el canto lejano de los grillos mientras el día cedía paso a la noche. Recosté mi cabeza sobre el hombro de Leonardo, sintiendo el ritmo constante de su respiración, y, por primera vez en mucho tiempo, experimenté paz. Sin embargo, por mucho que quisiera quedarme en ese momento, la realidad nunca estaba lejos. Santiago regresaría en unos días y la idea de enfrentarlo me llenaba de un temor profundo. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos sabiendo lo que había sucedido entre Leonardo y yo? ¿Cómo podría fingir que todo era normal cuando nada lo era ya? En los días siguientes, Leonardo y yo intentamos mantener las cosas casuales, evitando pensar demasiado en el futuro, pero era imposible ignorar nuestra realidad. La conexión entre nosotros era innegable, aunque la culpa empezaba a pesar sobre mí. Una noche, justo antes de que Santiago regresara, me encontré acostada en la cama, mirando al techo, con mi mente en constante agitación.
La casa estaba en silencio. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado al encenderse y apagarse. Pero no podía dormir. Mis pensamientos siempre volvían a Leonardo, al modo en que me tocaba, me besaba, me hacía sentir cosas que no había sentido en años. Sabía que debía tomar una decisión. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre, dividida entre mis sentimientos por Leonardo y mi lealtad a Santiago. Pero el solo hecho de pensar en esa elección, en perder a uno de ellos, era insoportablemente doloroso. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, escuché un suave golpe en la puerta de mi habitación. Mi corazón dio un salto y me senté, con el pulso acelerado. Fernanda, la voz de Leonardo sonó al otro lado de la puerta, baja pero firme. Entra, respondí, intentando controlar el temblor en mi voz. La puerta se abrió lentamente y Leonardo entró con una expresión seria. Cerró la puerta tras de sí y se acercó a la cama, sentándose en el borde. Por un momento, solo nos quedamos en silencio, con todo lo no dicho flotando entre nosotros. He estado pensando, dijo finalmente, con los ojos clavados en el suelo, sobre lo que dijiste sobre Santiago, y sé que esto es difícil. No quiero ponerte en una posición en la que tengas que elegir. Tragué con dificultad, mi corazón dolía ante la sinceridad en su... Leonardo. Te amo. Fernanda me interrumpió de pronto, su voz firme pero cargada de emoción. No sé cuándo pasó ni cómo, pero te amo. Y sé que no es justo pedirte que sientas lo mismo, pero necesitaba que lo supieras. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho, dejándome sin aliento. En el fondo, siempre había sabido cómo se sentía, pero escucharlo decirlo en voz alta, admitir la profundidad de sus sentimientos, lo hacía todo más. Yo también te amo, susurré, antes de poder detenerme. Las palabras salieron de mis labios casi sin darme cuenta. Leonardo levantó la vista hacia mí, sorprendido, con esperanza brillando en sus ojos. ¿De verdad? Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. Sí, pero eso no hace que esto sea más fácil. Hubo un momento de silencio y pude ver que no sabía qué decir. Fue entonces cuando me di cuenta de que había tomado mi decisión. Abrí las sábanas e hice contacto visual con él, invitándolo a unirse. Mirando hacia atrás, sé que mi decisión fue impulsada más por emociones que por un razonamiento lógico, pero en ese momento no me importó. Leonardo entendió inmediatamente lo que quería y se unió. Me incliné hacia él y lo besé. Lo que siguió fue intenso y liberador, como si finalmente hubiera hecho mi elección, pero tan rápido como comenzó, terminó. Unos minutos después, él tomó mi mano y nos quedamos sentados en silencio, mirándonos, con el peso del mundo sobre nosotros. Lo resolveremos, dijo con determinación. Pase lo que pase, lo resolveremos. Y en ese momento le creí, sin embargo, aún sabía que tenía que tomar una decisión. La mañana del regreso de Santiago se sintió como la calma antes de la tormenta. La tensión entre Leonardo y yo era ineludible, flotando en el aire como una niebla de la que no podíamos escapar. Con Santiago de vuelta, las cosas tendrían que cambiar. Ya no éramos simplemente madrastra e hijastro. Habíamos cruzado hacia un terreno lleno de emociones complejas. Aunque intenté ignorarlo, siempre estaba presente, acechando en mi mente. Santiago llegó con un abrazo cálido, un beso en la mejilla y la familiar rutina de ponernos al día sobre los días que habíamos pasado separados. Parecía ajeno a la tensión silenciosa entre Leonardo y su habitual personalidad alegre llenó la casa con una sensación de normalidad, pero debajo de esa fachada me sentía como si me ahogara. Cada mirada que Leonardo y yo intercambiábamos estaba cargada con el peso de lo que no habíamos resuelto. Con Santiago en escena, la complejidad de nuestra situación se hizo aún más evidente. No estoy segura aún, respondí con sinceridad, apenas en un susurro. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Lo que sea que esto signifique entre nosotros, debemos descubrir. Leonardo asintió, aunque era imposible no notar la tristeza en sus ojos. Caminó hacia mí y se sentó a mi lado en el sofá. Su mano encontró la mía y por un momento permanecimos en silencio, cargados por el peso de la situación. Su toque era cálido, reconfortante, y sin darme cuenta apoyé mi cabeza en su... Desearía que las cosas fueran diferentes, murmuró. Yo también respondí suavemente, pero no podemos fingir para siempre. Nos quedamos así por un rato, sentados en el silencio de la sala. Desde la otra habitación se escuchaba la voz de Santiago al teléfono, como un eco distante. Era como la calma antes de la tormenta inevitable, y sabía que tarde o temprano tendríamos que enfrentar
A la mañana siguiente, mientras Santiago salía para el trabajo, me encontré en la cocina con Leonardo. El silencio entre nosotros estaba cargado de todas esas palabras que aún no nos habíamos atrevido a decir. Podía sentir cómo la tensión crecía, cómo la necesidad de hablar y decidir qué seguía se hacía imposible de ignorar. Creo que tenemos que hablar, dije finalmente, rompiendo el silencio. Leonardo asintió, su expresión seria. Sí, yo también lo he estado pensando. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el peso de lo que íbamos a decir cayendo sobre ambos como una nube oscura. Tomé aire profundamente, tratando de ordenar mis pensamientos, pero todo me parecía confuso, caótico. Amo a Santiago, comencé, con la voz temblorosa, pero no puedo ignorar lo que está pasando entre nosotros. Me importas mucho, Leonardo, y no sé cómo reconciliar eso con mi matrimonio con tu padre. Leonardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. No quiero hacerle daño a él, Fernanda, pero tampoco quiero perderte a ti. Sus palabras me golpearon fuerte y sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. Yo tampoco quería perderlo, pero la realidad de nuestra situación era innegable. Si seguíamos así, todo terminaría derrumbándose. Creo que necesitamos tomarnos un tiempo, dije lentamente, tratando de mantener la calma mientras mi voz temblaba. Necesitamos entender qué significa esto sin apresurarnos y tal vez eso implique dar un paso atrás por un tiempo. El rostro de Leonardo cayó y pude ver el dolor en su mirada. ¿Dar un paso atrás?, repitió, su voz cargada de emoción. Asentí, sintiendo cómo mi corazón se rompía en pedazos. Creo que es la única forma de entender lo que sentimos. No podemos seguir escondiéndolo todo de Santiago. Leonardo permaneció en silencio por un largo momento, mirando fijamente la mesa frente a él. En su expresión había conflicto, el mismo que yo sentía en lo más profundo de mí. Finalmente suspiró, asintiendo lentamente. Está bien, dijo con suavidad, si crees que es lo mejor. Extendí mi mano hacia él, tomando la suya con firmeza. No quiero perderte, Leonardo, pero necesitamos ser honestos con nosotros mismos y entre nosotros. Él alzó la mirada hacia mí, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y comprensión. Yo tampoco quiero perderte, Fernanda, pero si esto es lo que necesitamos hacer, lo haré. La conversación me dejó agotada, pero también aliviada. Ya no estábamos fingiendo. Estábamos enfrentando la verdad de lo que pasaba entre nosotros, y ese era el primer paso para descubrir qué haríamos a continuación. No sería fácil, pero era el único camino. En los días que siguieron, Leonardo y yo nos mantuvimos distantes, intentando darnos el espacio necesario para reflexionar. Fue difícil, doloroso incluso, pero era necesario. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero estaba segura de que, pase lo que pase, lo enfrentaríamos juntos. Eventualmente tendríamos que tomar una decisión, pero por ahora estábamos avanzando un día a la vez, navegando las emociones complicadas que nos habían traído hasta este punto. Y sin importar lo que sucediera, sabía que el vínculo entre nosotros, esa conexión que compartíamos, permanecería aunque tuviera que transformar. Esa noche, mientras yacía en la cama con la casa sumida en el silencio, sentí una extraña sensación de paz que me envolvía. No era perfecto, ni mucho menos fácil, pero era real, y por ahora eso era suficiente.